amigos, esto era para el tema de viernes, pero como el hermano Yesques y yo cambiamos porque no pudo estar aquí hoy, quiero que tomen su tiempo conmigo leyendo esto, ¿ok? No va a ser mucho, pero es un poquito profundo, pero para que se lo lleve a la casa y también lo empiece a ver y lo empiece a discernir en su casa y aplicar. Amén. So aquí dice la palabra de Dios. Vamos a Génesis 40, versículo 8. Amén. Amén, aleluya. Cuando lo tengan, digan amén. Amén, amén. Una cosa quiero comentar. Cuando hay mucha gente y todos traen sus Biblias y no, todos traemos Biblias así de página y todos empiezan a cambiar a las hojas, se escucha como un aplauso o se escucha como el viento entre medio de los árboles o se escucha como las olas del mar, you know what I mean? Porque todos andan, un aplauso para el Señor ahí, you know what I mean? Y aleluya, thank you God. Génesis capítulo 40, versículo 8, dice la palabra de Dios. Ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, no pertenecen a Dios las interpretaciones, os ruego que me lo contéis. Amén. Oremos al Señor. Father, we thank you for this opportunity to come before you, Father, to give you the praise and worship that you deserve, Lord. And now as we wash ourselves in your word, we sanctify our hearts, Lord God, purify ourselves, that we leave, Lord God, knowing a little more about you, and that we apply this word in our lives as the days come near to the end. Oh, Jesus, come, Lord. Let us walk with you. Let us walk in the Spirit to please the Father. In Jesus' name we pray. Amen. Otra vez, Génesis 48 dice, y ellos, que son el panero y el vinero, ¿verdad? Porque José estuvo en la cárcel. Y ellos respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, no pertenecen a Dios las interpretaciones, os ruego que me lo contéis. Amén. Mire, un hombre de Dios que caminó con el Señor, se humilló delante del Señor, tenía fe a nuestro Señor. Le está diciendo, te ruego, dime lo que soñaste. Dime. Amén. Vamos a ver dos tipos, Viejo Testamento y Nuevo Testamento, y vamos a respaldarlo, ¿ok? Si seguimos un poquito más adelante en el capítulo 41, versículo 16, dice la palabra de Dios aquí. Ya pasó el tiempo, ya el vinero se recordó de José, y ahora José está delante de Faraón, el rey de Egipto, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, 41, versículo 16. José respondió a Faraón, diciendo, no está Jesús respondiendo a Faraón diciendo, no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Amén. José supo que no era por el poder de él, no era por su sabiduría, no era por su inteligencia, era la respuesta de Dios. Amén. Yo solo soy el vaso que te va a interpretar, te va a decir lo que Dios quiere para ti. Amén. Algo que siempre me toca cuando leemos Éxodos y Moisés habla con Dios. Le está diciendo, Señor, es que no puedo, yo no puedo hablar, no puedo, yo no soy estás equivocado, manda otro más. Y el hermano Yesca lo predicó el viernes, dijo, en otras palabras está diciendo el Señor, te estoy hablando a ti, no a alguien más, a ti te estoy hablando. Como dice el pastor, amárrate el cinturón bien y sigue adelante. Te estoy hablando a ti te estoy hablando. No a Aarón, no a Miriam, a ti, Moisés. Y a veces nosotros nos queremos poner así con el Señor, es que no puedo, Señor, es que no. Pero si tenemos dones y podemos ayudarle a la iglesia y podemos ayudarle a nuestros hermanos y hermanas, tenemos la oportunidad de decir, yo lo hago para que Dios reciba toda la gloria. Y aquí se está humillando diciéndole de dónde viene todo el poder, del Dios Todopoderoso. José le respondió a Faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Amén. Si vemos también el versículo 25, 26 y 28, solo vamos a ver unos puntos aquí. Aquí dice,
En el 25, entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Otra vez, Dios va a anunciar a Faraón lo que él va a hacer. Amén. Y en el 26 también dice, las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los dos sueños son uno. Y aquí miramos en el 28 brincando, dice, esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Quién lo mostró? Dios. ¿De dónde viene el sueño? Dios. ¿De dónde viene la interpretación? Dios. ¿De dónde vienen visiones? Dios. ¿De dónde viene profecía? De Dios. Todo viene de Dios. El que está caminando con Dios va a tener discernimiento de poder sacar la palabra para poder contárselo al pueblo. Amén. Pero miremos algo aquí importante y quiero trazar esto bien. Un hombre de Dios está hablando con un rey. Le está diciendo que todo el sueño e interpretación es para él. Y para que él haga eso, Dios le está mandando algo que él haga. Amén. Te lo está mandando a ti, rey. Y tienes que tomar acción. ¿Y qué hizo el rey? Los que sabemos la historia. El faraón tomó acción. Y nombró a José el número 2 y dijo, encárgate pues. Como tú eres el que habla con el Señor, encárgate y haz lo que tienes que hacer. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Miremos otra situación de otro hombre, otro siervo de Dios, también habla con un rey. Miremos aquí en Daniel. Amén. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra de Dios aquí. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y Él ha dado a conocer al rey Nebuchadnezzar, lo voy a decir en inglés, ¿ok? Nebuchadnezzar, lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Ok, Daniel está hablando con el rey y le está diciendo los sueños que tuviste tú en tu cama. Dios te los dio a ti y ahora te los voy a interpretar. Amén. Y miramos un poquito más en el 29, dice la palabra, a ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. ¿Quién? Dios. El 30 dice, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino que el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel está diciendo al rey, esto no es para mí. Aunque yo sea el más sabio, el más pesado, o no sea, esto no es para mí, este sueño es para ti. Amén. Y lo que tú vas a hacer y de tus pensamientos de tu corazón. Otro rey que también la interpretación era para él. Amén. Y otro siervo que se está humillando y le está dando gloria al Señor cuando lo está interpretando para ese rey. Amén. Pero algo interesante aquí, él dice aquí, en el 29, a ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Perdóname, en el 30 dice, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente. Es importante eso, amén. Porque miremos en Daniel capítulo 1, versículo 17. Cuando estamos introducidos a Daniel, dice la palabra de Dios aquí. A esos 4 jóvenes, Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Amén. Daniel no era cualquiera. Daniel era estudioso. Y él se humillaba. ¿Dónde dice la palabra de Dios que viene la sabiduría? De Dios. Amén. Fear of the Lord. El temor de Dios, la reverencia de Dios, ahí es donde viene la sabiduría.
siguiendo sus estatutos. Les doy tarea que lean Proverbios capítulo 1, 2 y 3. De ahí viene la sabiduría, de rendirnos a nuestro Dios y seguir los pasos de Él, lo que Él nos dejó. Amén. Y ese Daniel lo hizo. Por eso a él le dieron esto para poder interpretar delante del rey. Hablar con el rey, decirle lo que va a pasar y suceder en los días que vienen. También a José, él fue estudiado. A él le enseñaron. Amén. Es importante estudiar, no solo leer la Biblia, pero también estudiarla. Pero ese no es el tema de hoy, ¿ok? Es humillarnos delante del Señor y ser usados para el buen común. Amén. Quiero que brinquemos rápidamente aquí a Daniel 4, versículo 19. Aquí la palabra de Dios también dice algo importante. Mismo libro de Daniel, es el mismo hombre, Belshazzar, ¿ok? Dice, entonces Daniel, a quien llamaban Belshazzar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey habló y dijo, Belshazzar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Belshazzar respondió y dijo, Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y cuanto el vigilante, el santo, el rey vio que desciende del cielo y decía, derribad el árbol y destruirlo, pero dejad el tocón de sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo, hasta que pasen sobre el siete tiempos. Amén. Y es bien importante leer el versículo 24, porque aquí dice, esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mí, el Señor, el Rey. Amén. ¿De quién era el sueño? ¿Para quién era? Para el rey. No todos los sueños eran buenos. Amén. A otro, al hijo de Nebuchadnezzar, le dijo también, hey bro, rey, Señor, este sueño es para ti. No lo cuidaste bien, ahora se lo van a entregar a otro. Amén. Es importante saber de dónde vienen los sueños. Amén. ¿De dónde vienen estos sueños? Sabemos que Jacob estuvo ahí dormido y vio la visión de los ángeles subiendo y bajando del cielo, ¿verdad?, a la tierra. Sabemos que Juan tuvo visiones apocalípticos, una revelación de lo que va a suceder en los días finales. También este bro de Daniel, si vemos al final del libro de él, vimos que él nos dio señales y símbolos de lo que vamos a pasar en estos días finales. Amén. Pero ahorita estamos hablando de nosotros. Amén. ¿De dónde vienen estos sueños? ¿Y por qué vienen a nosotros? Leemos aquí en Job capítulo 33. Job capítulo 33, versículo 15. Amén. Amén, amén. Here we go. Dice, en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar el hombre de sus obras y del orgullo
guárdalo. Amén. ¿De dónde vienen los sueños? Cuando el hombre está ahí todo débil, ahí, echado ahí, un cuerpo, donde no puede pelear el hombre, donde no puede andar ahí. Ahí viene ahí donde estás rendido en tu cama, ahí descansando. Y te abre el oído y qué te viene a decir. Es importante saber qué es de Dios y qué es del enemigo. Amén. Por eso las figuras de José, de Daniel, estas dos figuras son importantes porque vamos a brincar a ver otras figuras de estos tiempos hoy. Amén. Otra vez dice, en un sueño, en una visión nocturna. En el 14 vamos a leer el contexto de esto. Dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guárdalo. Amén. Libra su alma del foso y su vida de pasar al Seol. Y aquí, si vemos en Job, capítulo 7, nuestro hermano andaba diciendo algo también importante. 7, versículo 14. ¿Listos? Vamos a leer 13 antes. Dice, si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorías con visiones. Y terrify me. Me vienen terrores de visiones. Amén. Mi alma pues escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Dios viene y habla. Amén, porque a veces estamos tan duros y difíciles de escucharlo en la vida aquí que estamos caminando, que Él tiene que venir a enseñarnos. Amén. Pero Él cumplió en Joel que algo iba a pasar y algo iba a suceder y está sucediendo estos días. Amén. Vamos a ver unas visiones. Vamos a entrar a eso. Vamos a Hechos, a la historia de la iglesia. Los sueños son para nosotros. Amén. Hechos, capítulo 16, versículo 9. Amén. Solo es un poquito de leche y si quiere meterse más profundo en la casa, we're just scratching the surface of this iceberg, okay? Hay más profundidad a meterse, hay más lo que el Señor ha dicho, pero solo estamos viendo un poquito para que a ustedes les dé interés a meterse en su casa y leer un poquito más sobre este tema, amén. Visiones, Hechos capítulo 16, versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios aquí, en el 9 y 10. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Vamos a ver 3 puntos aquí, amén. 3 puntos en estos 2 versículos. No nos vamos a meter muy profundo, pero queremos ver. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. ¿Cuándo? Amén. Cuando estaba dormido, maybe cuando estaba descansando, cuando estaba contemplando, cuando estaba orando, vamos a decir, ¿verdad? Cuando él estaba rendido. No estaba trabajando, no estaba distraído, ahí estaba él. ¿Y qué pasó? Le vino una visión a Pablo. Ahora vamos a ver el punto número 2. Pablo, ¿quién era? Un apóstol. Amén. Él profetizaba, él evangelizaba, él enseñaba, él pastoreaba. Él tenía los 5 ministerios, le enseñó a los demás, los discipulaba cómo hacerlo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, él no tenía que tener una figura como José o como Daniel a interpretar esas visiones, porque él ya tenía el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué pasó aquí? El punto número 3 que queremos ver. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, por ciudades que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Qué hicieron inmediatamente que vieron el sueño o que vieron la visión? Acción. Cuando José habló con Faraón, ¿qué pasó? Acción. Cuando Daniel o Belshazzar habló con los reyes, ¿qué pasó? Acción. Cuando Pablo vio esta visión, ¿qué pasó? Acción. Cuando Dios está hablando,
Y déjame ver si es la tercera o segunda, quinta vez, déjame ver. Si estamos llenos del Espíritu Santo y estamos caminando con Dios y estamos agrandando a nuestro Padre y escuchamos que esto es para la voluntad de Él, tomemos acción. ¿Quieres que yo vaya a predicarle aquí a esta gente, Señor, en esta calle, a estos pobres? Vamos. ¿Quieres que vaya al hospital aquí donde toda la gente está muriendo? Vamos. Pero, obvio, tener discernimiento, ¿verdad? No nos vamos a meter a un bar o a lugares donde no nos pertenecen a nosotros. Tiene que ser Dios hablando. ¿Y cómo habla Dios? Sueños, visiones. Pero ¿cómo habla Dios aquí? Sin sueños y sin visiones. ¿Cómo nos habla? Amén. Es importante saber esto. Porque si alguien te está profetizando y te está diciendo visiones o te está contando cosas que no son y no se has instruido en la palabra de Dios, vas a caer en una maldición. Vas a caer en una drama. Y hay muchas iglesias donde le están diciendo, yo conozco tus dolores y tendrás $10,000 que te van a venir a ti y todos tus hijos te van a ayudar. Eso no es, come on, man. Y vamos a ver un ejemplo. No me quiero molestar porque lo veo en las iglesias y lo escucho en mi trabajo y lo escucho en los discipulados que tenemos. Hay mucha gente que está mal usando la palabra de Dios para el beneficio de ellos, para manipular al pueblo de Dios, y a ellos les va a venir una condenación. ¿Qué les pasa a los profetas que hablan falsamente en el nombre de Jesús? Mueren. Amén. Esto es bien importante saber. Pero también esto, si lo mal usamos, podemos morir nosotros y también los demás que estamos alrededor. Amén. Vamos a leer un poquito más, porque vamos a trazar esto bien y vamos a explicarlo. Por eso quiero que en su casa, quiero que investiguen esto. Dice aquí, Hechos capítulo... Es importante saber que ellos estuvieron bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Si vemos un poquito en el versículo 6, en el mismo capítulo 16, dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¿Quién nos estaba guiando? Amén. ¿Quién nos estaba diciendo aquí sí y aquí no? Espíritu Santo. Ellos estuvieron moviéndose bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bajo la palabra de Dios. Aquí dice, si vamos un poquito adelante, en 18. Hechos 18, versículo 9. Otro. Dice, y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. ¿Y qué pasó? Si sabemos lo que pasó en Corintios ahí. En la iglesia de Corinto. No calles, sigue hablando. Amén. Y por medio de una visión durante la noche, otra vez, orando o durmiendo o contemplando, o no sé qué estuvo haciendo el hermano en esa noche, pero él estuvo en un estado de rendido, sometido, y ahí es cuando se le abrió los oídos y escuchó la voz. Amén. Y él tomó acción. No calles. Y si vemos el contexto de lo demás, dice que el Señor estuvo con ellos y Él se quedó ahí otros 6 meses. Amén. Vámonos a Hechos capítulo 10. Vamos un poquito atrás. Vemos otras 2 figuras. Hechos capítulo 10. Cornelio y Pedro. Aquí en Hechos capítulo 10, versículo 3, dice la palabra de Dios. Como la hora novena del día, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y decía, Cornelio. La novena del día, ¿qué es? Son como las 3 de la tarde, ¿verdad? Y dice, mirándole fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. El Señor se recordó de él. Acuérdense que hablamos de eso. Cuando le ayudamos al pueblo de Dios y caminamos con el pueblo de Dios, el Señor se recuerda. Pero el contexto de en el versículo 2 dice, piadosamente y temoroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente, al Dios de nosotros, con D grande. Amén. Era un gentil, pero él oraba a Dios de nosotros y él apoyaba, amén, a la obra. Pero aquí, brincando de nuevo al 5, dice, despacha ahora a algunos hombres a Jope
y manda traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospedó, o sea, hospeda con un curtido llamado Simón, cuyo casa está junto al mar. ¿Y qué pasó aquí con este brother? Y después el ángel que le hablaba había ido. Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. ¿Cuándo lo hizo? ¿La semana después? ¿Cuándo lo hizo? Inmediatamente lo hizo. Porque si miramos a la visión de Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro también estaba ahí metiéndose con el Señor. ¿Y qué le pasó? Inmediatamente los mandó. Si miramos de dónde los mandó, no me quiero meter en ese rollo, pero los mandó inmediatamente. Mira, ya nos metemos un poquito en el futuro, ya estamos viendo la cosmovisión de Pedro en este momento. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 11, lo que le pasó a Pedro. Y vio el cielo abierto, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajada a la tierra por los 4 puntos. Amén. Y si seguimos un poquito adelante, vemos aquí en el versículo 20, levántense pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Yo los he enviado. El día antes estamos viendo que él recibió una visión. Cornelio recibió una visión y él los envió a sus siervos y sus criados. Vayan, busquen a este hombre. Hay acción. Y después, ¿qué pasó? El día siguiente Pedro estuvo orando. ¿Y qué pasó? Ve, acompáñalos. Yo los envié. Porque él también tuvo un sueño. Y Señor, ¿qué quieres que haga? No llames lo que es limpio, limpio. Amén. No llames lo que no es limpio, limpio. Or, you know what I mean, right? Amén. Es importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos la oportunidad que tuvieron José y Daniel. Amén. Porque conocemos a Jesús. Por medio de Jesús hay vida. Por medio de Jesús hay verdad. Por medio de Jesús hay luz. Todo. Con el Espíritu Santo guiándolos podemos escuchar la voz claramente, sabiendo de dónde viene. Amén. Nosotros somos los Josés y los Danieles de este día, llamándoles a reyes y sacerdotes y diciéndoles lo que el Señor ha hecho. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Aquí dice la palabra de Dios. Vamos a meter, ya hablamos de sueños, hablamos de visiones, vamos a hablar de lo profético. Amén. Solo le estoy dando un poquito. Esto no me estoy metiendo bien profundo. Amén. Tenemos Santa Cena hoy. Amén. Y vamos a convivir y compartir la palabra. Y aquí dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. ¿Por qué se usan estos dones? ¿Por qué se usan estos dones? Aquí dice la palabra, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Amén. Dios le habla a los hombres ¿para qué? Levantar la iglesia, para que se edifique la iglesia, para que camine buena iglesia. Amén. No es para que tú recibas tu Mercedes-Benz, no es para que tú recibas algo que no pertenece a la voluntad de nuestro Dios. Siempre va a ser para que crezca el reino de Dios y para que hagamos su voluntad. Evangelizar, enseñar, profetizar, lo que sea. Pero va a ser mano a mano con lo que Dios dice, a su voluntad. Amén. Vamos a ver un ejemplo aquí. Versículo 4. Al fin del versículo 4 dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Al versículo 5, aquí al final dice, a menos de que las interprete para la iglesia recibe edificación. Amén. Y el 12, si brincamos, abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Estas interpretación, visiones, sueños, profecías, ¿son para qué?
La edificación de la iglesia son para nosotros. Amén. Primero son para nosotros, después son para el buen común de los demás. Porque yo he visto cuando gente viene hey, ¿quién tiene ahí una palabra? ¿Quién quiere dar testimonio del Señor? Hay unos que sí van y vienen y le dan gracias al Señor. Gracias, Señor, porque ha sido bueno esta semana. Tú recibes toda la gloria y el honor. Pero hay otros que vienen a regañar al pueblo de Dios y son testimonio. Amén. Gracias a Dios que ya no están aquí porque Dios limpia su casa. Pero ellos vienen y empiezan a señalar a los demás. Y ellos reciben el sueño o reciben la bendición o la visión o reciben la profecía y andan señalando a los demás. Pero el sueño era para ellos. Era para la edificación de la iglesia, porque todos somos un cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo. Amén. Unos somos la boca, otros somos los ojos, otros somos las manos, otros somos los pies, pero todos somos el mismo cuerpo. O pertenece para la edificación de la iglesia, o pertenece para ti que te arregles, o para que tomes acción en hacer algo para estar juntos a la voluntad de Dios. Amén. Que no nos desviemos, pero que nos dé un poquito de miedo para meternos para atrás a lo que es los pasos, los caminos del Señor. Amén. Aquí, otra vez, versículo 4, 5 y 12 dice para la edificación de la iglesia. Por eso se usan estos dones. Amén. No para que tú recibas tu Mercedes-Benz, no para que tu hijo vaya a una escuela de Harvard o de Princeton. Si es de la voluntad de Dios, gloria a Dios. Amén. Va a ser usado para algo grande. Pero yo he leído lo que pasa al final, y no está bueno. Está bueno para nosotros, pero para el mundo no. Lo mejor es ser amigo de Dios, fiel a Dios, discípulo de Dios, hijo de Dios, que ser enemigo de Dios, amigos con el mundo. Amén. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Amén. Sus adversarios también. Segundo Timoteo capítulo 3. Veamos cómo se usa la palabra de Dios. Segundo Timoteo capítulo 3. Versículo 16 al 17. Está bueno este capítulo. Léanlo su tiempo también. Lee toda la Biblia. Pero estudia estos versículos. Dice aquí el 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Pero empezando el contexto, leyendo el principio del capítulo 3, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y nos empieza a dar un list de lo que está pasando en estos días. Amén. No se olviden de esa palabra, en los últimos días, porque lo vamos a leer otra vez. En los últimos días. ¿Ok? Y aquí dice, los hombres serán amadores de sí mismos, y empieza con un list de cosas. Amén. Pero es importante que nosotros sepamos, aquí dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Para edificación de la iglesia. Cuando venga visión, se interpreta usando la palabra de Dios. Cuando viene profecía, se interpreta usando la palabra de Dios. Amén. Vamos a Números. La palabra de Dios es sencilla. Lo vemos en Juan 1:1. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Él es el Logos. Lo leemos al fin en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Su nombre es la palabra de Dios. El que estaba empapado de sangre. ¿Quién es? Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Es la palabra de Dios. Solo con Jesús. Amén. El profeta de profetas, el rey de reyes, el señor de señores. Solo por medio de él podemos interpretar esto. Amén. Leamos aquí en Números capítulo 12, versículo 6. Amén. Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Amén, amén. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién está hablando? Esto era durante los días de Moisés. Amén. Y está hablando porque murmuraron contra Miriam
Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. Y aquí el Señor está diciendo, Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Amén. Cuando Daniel fue y escuchó la oración del rey, él dijo, deme un momento para orar a esto. Déjeme orar. Y después vino para atrás el siguiente día, o no sé cuántos días regresó, me olvidé. No es bueno olvidarse, ok, pero regresó para atrás después de un tiempo y le dijo, esto es lo que el Señor me ha revelado para decirte a ti, oh rey. Y le explicó la visión. Amén. No tiene que ser inmediatamente. Está pesado este José. Amén. Pero Daniel también estuvo pesado. Él sirvió bajo 4 reyes. Y él siempre estuvo ahí. Amén. También nosotros. Pero eso es un tema para diferente tiempo. Amén. El Señor dice, me manifestaré en Él en visiones y hablaré con Él en sueños. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ríndanse. Si están descansando en el Señor, descansen en el Señor. De verdad. Amén. Y ahí nos va a hablar, nos va a abrir Él los oídos, porque los hombres son más difíciles de meternos en el Espíritu que las hermanas. Amén. Voy a decir eso de mi experiencia. Mi esposa es más fácil entrar a las cosas del Señor que yo, porque yo pienso mucho, la pienso mucho. You know what I mean? Es la naturaleza del hombre. Ser stubborn. You know? Ella tiene más amor a las cosas, tiene más empatía. Y si yo miro algo, digo, ok, whatever. Pero estamos trabajando en eso, amén. Amén. So aquí dice la palabra de Dios, regresamos para atrás a la iglesia. Hechos, capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra de Dios aquí. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. ¿Qué vino este hombre a hacer? Por el Espíritu Santo vio una visión o recibió palabra que esto estaba sucediendo. ¿Y qué hicieron? Vamos a orar por ellos, hermanos. No se preocupe, están bien en las manos del Señor. Tomaron acción. Estos hermanos tomaron acción y enviaron a 2 ir con una ofrenda para ayudarlos a ellos, porque somos un cuerpo. Amén. Visiones, sueños, profecías, todo viene de Dios para ayudarnos a nosotros mismos o a edificar el pueblo de Dios, a la iglesia. Amén. Este solo es un ejemplo de muchos que nos encontramos aquí, pero eso lo sé porque está en el libro de los Hechos, de la historia de la iglesia. Amén. Pero queremos saber cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, lo que hemos entendido hoy. ¿Cómo nos podemos meter un poquito más profundo? Si uno tiene ese don, o no sabe si lo tiene, pero quiere pedir al Señor si puede recibir eso, vamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Amén. Capítulo 2, versículo 2. This bilingual Bible throws me off. It's the same. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, 2:2. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Amén. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué le está diciendo el profeta? Lo que estás escuchando, lo que estás viendo, escríbelo. Y yo les doy ese reto hoy ahora. Si usted tiene esa visión, ese don que el Espíritu Santo les ha dado, o si lo quiere, cada vez que tenga una visión, un sueño,
o cada vez que venga una profecía, inmediatamente, cuando se despierta en la noche o en la mañana, empiece a escribirlo. Amén. Y esto también lo va a ayudar con los estudios. Empieza a escribir lo que vio, lo que soñó, todo, colores, visiones, quién estuvo ahí, dónde estuvo, el tiempo, si sabe el tiempo. Escríbelo todo y después el reto más grande que le voy a dar. Búscalo a ver si está aquí. ¿Ok? Búscalo para ver si está aquí. Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo te va a edificar a ti? Porque el Señor te lo dio a ti. Porque todos tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos a un José o Daniel, ¿verdad? Pero si necesitamos ayuda, porque a veces no podemos porque uno dice, no entiendo. Vamos a nuestros hermanos porque somos un cuerpo. Porque maybe es para nosotros también, todos juntos. Porque somos ojos, boca, somos manos, somos pies. Amén. Y nos juntamos juntos y decimos, ¿cómo podemos aplicar y qué tiene esto? Mi esposa tuvo un sueño una vez. Y el hermano Osmin estuvo ahí ayudando a interpretar la palabra de Dios. Amén. So, ayudémonos unos a los otros si no podemos o si nos estancamos en un momento y decir, porque hay momentos donde uno dice, man, I'm stuck. Pero maybe no era para ti, para interpretar, era para que alguien más lo haga, para que nos empecemos a convivir y compartir más y crecer esos dones para la edificación de la iglesia. Amén. Para que Dios reciba toda la gloria. Amén. Solo Dios. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. First Thessalonians capítulo 5, versículo 20. Además de siempre estar gozosos, de orar sin cesar, de dar gracias en todo tiempo. Amén. Esto es importante. Dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu. Amén. No entristecéis el espíritu. Siempre dadle de comer. ¿Qué come el espíritu? La palabra. Y el versículo 20 dice, no menosprecies las profecías. Antes bien, examinándolo todo cuidadosamente, retén lo bueno. Absteneos de toda forma de mal. Amén. Si ese sueño tiene cosas que son malas, maybe es para edificación, es un warning, es un aviso, una advertencia, dice, hey, pero si ese sueño te lleva a hacer cosas o son cosas de obras de carne o no son espiritual, no son para la voluntad de Dios, examinémoslos, escuchemos bien. También cuando escuchemos profecías en la iglesia, también cuando vemos visiones o sueños, si es carnudo, porque también el diablo puede dar dardos, no da visiones o sueños, pero puede dar ideas, puede mandarte unos pensamientos viejos y eso a veces te puede confundir, you know what I mean? Dice aquí, no menosprecie la profecía, antes bien examinándolo todo cuidadosamente. Por eso es importante que si tienes un sueño o una visión, en el momento, si puedes, en el teléfono empieza a escribirlo, o empieza a escribir, tiene un diary, un journal, ahí al lado de tu cama y empieza a escribirlo. Y en la noche, ahí cuando estás orando con el Señor, porque yo sé que todos aquí oramos con el Señor en la noche antes de dormir, ¿verdad? Dedicamos nuestras mañanas y nuestras noches. Saca ahí al lado de la Biblia y empieza a ver dónde dice esto. Y eso te va a ayudar también metiéndote más en la palabra del Señor. Amén. Y si eso era lo que necesitabas para meterte con el Señor, maybe la visión no era nada así tan importante, pero era para que te metieras de nuevo en las Escrituras. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Amén. No interpretando nadie porque no me dio eso ahorita. Solo ideas para meternos más con Él. Porque Él dio su vida. Él se despojó de sí mismo, dejando toda su gloria y el trono. Vino, se hizo pobre, habitó entre nosotros, nos enseñó la verdad, el camino. Y Él murió en la cruz en lugar de ti. ¿Y qué podemos hacer para enseñar que somos agradecidos? ¿Qué podemos enseñarle? Por lo menos leer, por lo menos orar, por lo menos reunirnos y convivir. No como muchos han sido hábito de hacer ya. O yo lo veo en el YouTube. O yo lo hago next week porque ahora tengo que ir al lago. Amén. Dios primero en todo tiempo porque Dios es bueno. Amén.
So, terminando aquí, dice la palabra también aquí, examinándolo todo cuidadosamente. También examinando el vaso de donde salió. Dice testear todo espíritu. Amén. Lo dice en Juan, 1 Juan 4:1 y también lo dice en 1 Corintios 12:3. Dice 1 Juan, examinar todo espíritu. El que dice Jesús es Jesucristo, el que lo puede proclamar y confesar, ese es de nosotros. El que no, ese es del espíritu anticristo. Pero también el 1 Corintios 12:3 dice que solo el Espíritu Santo puede decir que Jesús es Cristo, que es el Hijo de Dios. Amén. So, si estamos conviviendo con gente, tenemos que poner atención de lo que están diciendo también. Yo conozco un falso profeta, me gustaría decir el nombre, pero no es el tiempo, que habitaba aquí entre nosotros y nunca escuché decir que Jesús era Dios. Pero algo siempre había y no sabía cómo meter mi dedo, pero porque también no estaba atento para esas cosas, porque yo en mi mente estaba preocupada por otras cosas. Pero ahora que estamos conviviendo y caminando, todos hablamos que Cristo es el Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dios el Padre es bueno, amén. Y para Él pertenecen todas las cosas y el Espíritu Santo nos guía, nos da los dones, Él nos consuela, amén. Él nos cuida y nos guía. Amén. Y he escuchado que cada uno de nosotros decimos esas cosas. Porque es verdad, porque somos sellados. Somos de Él. Somos sus hijos. Amén. Pero pon atención. Pon atención a los que no dicen eso. Y cómo está usando ese vaso el enemigo para poder confundirnos. Porque si no estás metido en esto y no sabes escuchar la voz de la verdad, nos podemos desviar fácilmente. Porque se escucha bien, pero no es palabra. Atentos, siempre vigilantes, amén, porque ahí está el león buscando el momento para poder rompernos en pedazos. Y terminamos con esto, amén, la promesa. Les dije que no se olviden de la palabra de los últimos días. Esto lo saca Pedro cuando era el día de Pentecostés, amén. Le está diciendo a todos, no son borrachos estos, ellos son llenos del Espíritu Santo. Él saca y respalda lo que dice en Joel capítulo 2 versículo 28, amén. Pero aquí en Hechos capítulo 2 versículo 7 dice la palabra de Dios. 2:17 dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días que profetizarán. Y mostraré pródigos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el gran día y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El que se arrepiente, el que confiese que Cristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el que lo proclama y lo vive y se cambia y se transforma y es sellado con el Espíritu Santo, ese será salvo. Amén. Es una transformación que viene en lo sobrenatural, no por nuestras fuerzas, pero metiéndonos, sometiéndonos y lavándonos con la sangre de Cristo. Dice, y sucederán en los últimos días que Él derramará de su Espíritu a nosotros. Amén. Veremos visiones, sueños, pero también no como José, Daniel, pero como Pablo y como Pedro, que ellos también pudieron hablar con el Espíritu Santo, interpretar esos sueños y decir, Padre Santo, gracias por enseñarme tu voluntad. Quiero caminar contigo, quiero hacer lo que tú me mandas a hacer en acción, en el momento. No me voy a esperar una semana, en el momento. Si Dios lo dice, está confirmado y sabemos que viene de Dios, hazlo. Amén. Amén. So, hagámoslos. Metámonos bien con el Señor. Nos rindimos en totalidad a Él. Amén. Cristo ya viene pronto, porque estos son los días últimos.
Y ya derramado, Él ya está cumpliendo su promesa. Lo cumplió y lo sigue cumpliendo con la nueva generación que sigue hasta que Él regrese. Amén. So, tomémonos bien, aferrémonos a la roca que es Cristo. Amén. Démosle gracias al Señor.